Después del episodio de la semana pasada en el que nos concentramos en algunas leyendas del Perú, y ya que a ustedes les ha gustado la temática, en este episodio quiero contarles más historias de mi país, pero esta vez acercándonos al true crime o crimen verdadero. Así que hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos algunas historias escabrosas y llenas de misterio que sucedieron en el Perú a lo largo de su historia. La primera de estas leyendas nos lleva hasta el sur del Perú. En Arequipa, uno de los departamentos del país, se encuentra un distrito muy conocido y actualmente muy turístico de nombre Yanaguara, que está ubicado a 2 kilómetros del centro de la conocida Ciudad Blanca. Ahí, bastante cerca de la iglesia de San Juan Bautista y a una cuadra de la plaza central, se ubica una vivienda que es conocida como la Casa Encantada de Yanaguara, que según la leyenda que se cuenta, es una casa en la que es imposible vivir, y ahora les cuento por qué. Según la leyenda, en 1666 llegó a Arequipa un noble español que estaba destacado en Yanaguara, ya que ahí ejercería la función de encomendador. Al paso de los meses, se casó con una joven muy hermosa, natural de Arequipa, que aproximadamente tenía unos 20 años. Sin embargo, esta relación no duró mucho. Debido a que el español viajaba bastante por razones de trabajo, aparentemente su joven esposa habría comenzado una relación extramarital con uno de los criados de la casa. Cuando fueron descubiertos, el español decidió vengarse de ambos, por lo cual los sometió a una serie de torturas inimaginables, incluyendo el enterrarlos vivos, en medio de gritos de horror y súplicas de perdón. Esto no lo detuvo y los cuerpos fueron sellados dentro de una de las paredes de la casa donde vivían. Días más tarde, el español vendió la casa, desapareció y nunca más se volvió a saber de él. Es desde ese momento que se cuentan que en la casa se ven siluetas de personas que no estarían ahí, se escuchan ruidos de cadenas, campanas y angustiantes ladridos de perros por las noches. Por todas estas razones, en Arequipa se le conoce como la Casa Encantada de Yanaguara, y es más, el camino que da a esta vivienda está marcado en Google Maps como el Callejón de la Casa Encantada. Tiempo después, nuevos dueños, mientras hacían algunos trabajos de remodelación, encontraron en una de las paredes de la casa los esqueletos de la pareja que había sido emparedada, pero a pesar de que retiraron los restos y derribaron el muro, todo lo que mencioné anteriormente, que hace que la casa se sintiera como embrujada, seguía manifestándose. Con los años, la casa cambió constantemente de dueños y actualmente está cerrada al público, por lo que solo se puede visitar la parte exterior. Vamos ahora a Lima de 1944. Año en el que sucedió un crimen que dejó estupefacta a prácticamente toda la población limeña y peruana, ya que había sucedido algo que era bastante improbable en aquella época. El 4 de noviembre de 1944 se descubrió un hallazgo espeluznante en Lima. 3 cuerpos sin vida de ciudadanos japoneses fueron encontrados flotando desnudos en la acequia Magdalena del Jirón Tingo María en Chacra Colorada, en la zona en la que actualmente se encuentra la avenida Tingo María. Sin embargo, estos no serían los únicos cuerpos que se encontrarían, ya que después aparecerían 4 más. Los medios de comunicación de la época se centraron en este caso, y la policía determinó que los cuerpos serían de 2 familias japonesas, de los Shimizu y los Tomayasu, incluyendo a 3 menores de edad. Tamotu Shimizu era el líder de la familia y estaba asociado con Carlos Tomayasu en un próspero negocio de venta de carbón. Como todo crimen de este tipo, fue el centro de la atención de la población y de los periódicos de aquella época. Dentro de todo lo que se comunicó, se compartió con el público que las víctimas habrían muerto debido a golpes con un objeto contundente, lo que les causó múltiples traumatismos en la cabeza y el rostro. 2 días después del primer hallazgo, se encontró el cuerpo de Hanai de Shimizu, la esposa de Tamotu, lo cual incrementó el miedo y la curiosidad en la comunidad, ya que este sería el primer caso de asesinato serial en el Perú.
Las investigaciones de la policía determinaron que el principal sospechoso sería el hermano menor de Tamoto Shimizu, Mamoru, quien, a pesar de confirmar la identidad de las víctimas, negó ser el autor y conocer las razones de aquellos crímenes. Además de Mamoru, se detuvo al mayordomo de la casa de nombre Kiyoshi Naito, que junto a Mamoru Shimizu despertó ciertas dudas en la policía debido a sus declaraciones. Shimizu, por su parte, declaró con tanta falta de emoción al hablar de los asesinatos de su familia que la policía lo consideró como un sospechoso más. Shimizu negó todas las acusaciones y afirmó haber realizado sus actividades con normalidad durante el día del homicidio, mientras que Naito, el mayordomo, declaró que 2 días antes del crimen escuchó ruidos inusuales en la casa, pero que no le dio mayor importancia. La prensa comenzó a construir teorías sobre el caso, especulando sobre la participación de la yakuza, la mafia japonesa o la xenofobia muy fuerte que se vivía hacia los japoneses, especialmente durante la década de 1940. El 9 de noviembre de 1944, Sumiko Shimizu, esposa de Mamoru, comunicó a la policía que su esposo era el autor de los 7 asesinatos. Mencionó que había encontrado una chaqueta con sangre perteneciente a su pareja como prueba. Sin embargo, a pesar de la negación de Shimizu, la prenda coincidía en medidas exactas con su talla. Ante esta confesión, el juez del caso ordenó que Mamoru fuera trasladado a la prisión. Después de la confesión, Shimizu fue arrestado y encarcelado. Ya estando en la celda, confrontaron al detenido con su esposa, quien entre lágrimas le suplicó que admitiera su culpa. Este emotivo encuentro parece haber hecho que Mamoru Shimizu recapacitara, ya que confesó los crímenes 10 días después de haberlos cometido. Según la confesión, los asesinatos habrían sucedido el 2 de noviembre, 2 días antes de haberse encontrado los primeros cuerpos. Esa noche, Shimizu habría esperado que su familia durmiera para entrar en la habitación de su hermano, a quien golpeó con un palo. Luego atacó a su cuñada y después fue al cuarto de los niños, con quienes hizo lo mismo. Fue entonces que caminó a la habitación de los Tomayasu, a quienes les destrozó la cabeza a palazos, y una vez que había acabado con todos, sacó los cuerpos de la casa, a pesar de que algunos aún no habían muerto, por lo que después de asegurarse de que no quedara nadie vivo, les quitó la ropa y los llevó en el auto de su hermano hasta un descampado, donde arrojó los cuerpos. 4 años después, cuando comenzó el juicio contra Mamoru Shimizu, este cambió su confesión y declaró que 5 hombres enmascarados habían sido los responsables de la masacre, y que no había dicho nada anteriormente, ya que la vida de su esposa, hijo y la suya propia estaban en juego. Para el segundo tribunal correccional esto no cambió mucho el porvenir del japonés, ya que lo condenó a 25 años de prisión por los asesinatos cometidos y el pago de 70.000 soles por indemnización a las víctimas. Con el paso del tiempo, se han conocido algunas teorías adicionales a que Shimizu habría asesinado a su familia y a los Tomayasu debido a un estallido de ira provocado por ciertos problemas, y una de ellas es que Shimizu habría sido parte de una secta, esto debido a la forma de cómo murieron las víctimas. En 1959, exactamente el 4 de junio, Mamoru Shimizu murió en la hoy desaparecida cárcel central de varones después de sufrir un ataque cardíaco y fue enterrado en uno de los pabellones del cementerio Presbítero Maestro en los barrios altos de Lima. En este lugar también están enterradas sus víctimas. La tercera leyenda de este episodio nos traslada a la carretera Puno-Arequipa, precisamente en el sector Maravillas del distrito de Cabanillas, provincia de San Román. Es en esta zona, justo al lado del riel, que se encuentra una casa un tanto deteriorada de aspecto inglés que está construida con barro y adobe, que parece tener 2 niveles y que tiene techos de calamina que con el tiempo ya se han oxidado. De acuerdo con los pobladores de la zona y quienes conocen esta leyenda, esta casa le pertenecía a una pareja de extranjeros que llegó a Puno en busca de oro y probablemente hayan sido ingleses.
Esto debido a que podrían haber trabajado para la Lampa Mining Company, la única minera en esa región del altiplano en aquella época. Hay dudas sobre si la historia es real o no, pero lo que se cuenta es que el hombre, por razones hasta ahora desconocidas, acabó con la vida de su esposa de manera bastante cruel y que sin responderle a la justicia, simplemente dejó la casa y desapareció. La gringa sería el espíritu que se ha quedado en la casa y que cuya presencia ha hecho que durante décadas ésta no pueda ser habitada nuevamente. Es más, con los años, una pareja de ancianos se mudó a la parte posterior de la casa mientras se dedicaban a la crianza del ganado, pero nunca tomaron posesión de la casa o la finca, ya que el espíritu de la gringa no se lo habría permitido. Para los pobladores de la zona, esta casa embrujada no es un juego o un chiste, es una historia de su comunidad y le tienen mucho respeto a la vivienda, ya que a pesar de que los ancianos ya no viven ahí, nadie se ha atrevido a invadir la propiedad. La última leyenda de este episodio estoy segura de que les hará recordar a otra leyenda y a una famosa película. Esta sucedió en la calle Capón, una de las más famosas del cercado de Lima, donde se suelen concentrar muchos restaurantes y negocios de propietarios chinos. Es más, está ubicada en lo que se conoce como el barrio chino. Es en esta calle que existía una barbería que pertenecía a Lom Tom, un barbero de origen asiático, presumiblemente chino, que atendía diariamente a un buen número de clientes, quienes lo visitaban para que les hiciera un corte de pelo. Lom Tom conversaba con ellos y cuando menos se lo esperaban, asesinaba a sus clientes cortándoles la yugular. Después de asesinarlos, el barbero escondía los cadáveres en su local y así estos se fueron amontonando. Cuando las familias de las víctimas comenzaron a buscarlas, se dieron cuenta que los últimos movimientos de sus familiares los había llevado a la barbería de Lom Tom, por lo que la policía lo llegó a acorralar, y este, en un acto de cobardía y desesperación, decidió acabar con su vida de la misma manera que lo hacía él con sus clientes. El 27 de junio de 1918 fue el último día de vida del barbero despiadado, y su cuerpo fue enterrado en el pabellón San Joaquín, más conocido como el pabellón de los suicidas en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Conocían esos crímenes que sucedieron en el Perú? Cuéntenmelo en las redes sociales y en la caja de comentarios de Spotify. En mi caso no conocía la historia de la casa de Yanaguara, y de alguna manera lo lamento, ya que cuando estuve en Arequipa me hubiera gustado mucho, aunque sea, conocer el exterior de la casa. En cuanto a las recomendaciones de este episodio, les voy a dejar en los próximos días una playlist con los 10 episodios del podcast que he publicado sobre el Perú, y en esta lista encontrarán los episodios del Cementerio Presbítero Maestro, la Casa Matusita, el crimen del Hotel Comercio y 7 más. Si están en Perú, van a tener los feriados para hacer una maratón del podcast. Por otro lado, quiero agradecerles como siempre que se quedaran hasta esta parte del podcast, que sigan a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, y que se suscriban a Spotify o a la app en donde disfruten sus programas favoritos. Esta semana, además, se ha renovado la imagen del podcast, así que si ven un nuevo logo o portadas distintas, no se asusten. Es una merecida renovación de la imagen de Lugares Misteriosos. Lo que sí, el contenido sigue como siempre. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, un poco resfriada, así que seguramente se habrán dado cuenta. Y espero que estén todos muy bien. Y como ya es costumbre, nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.